Sí, se necesita un balance Sí, entre el hacer y el ser. claro. Recuerden que el hacer esas cosas que el Señor nos pide que accionemos, pero muchas veces hacemos cosas que Dios nos pide que accionemos y ahí entra el afán, como que nos sobrecargamos de cosas que Dios no nos ha exigido. Queremos hacer cosas como te decía durante la semana. Estamos en el nivel 2, queremos hacer cosas del nivel 5. No, debemos de hacer cosas al nivel que estamos, porque Dios te va siguiendo cosas mediante tu crecimiento. Bienvenidos, nosotros somos los Judy Podcast. Como siempre, es un honor, un placer poder compartir de la palabra con ustedes y que ustedes puedan ser edificados y que cada día aprendan algo nuevo de la palabra de Dios. Verdaderamente nos satisface mucho, nos llena de alegría que ustedes estén aprovechando este tiempo, Michael, Amén. con un podcast que sé que en algo le va a ayudar a las personas. Amén. Para nosotros cada episodio es una bendición poder estar comunicando la palabra de Dios, poder edificar, bendecir a través de la misma. Sí, así es. Muy bueno esto, Sí, porque las personas sabemos que cuando entran van con un propósito eh, de aprender algo de Dios. Y eso es lo que me gusta más de esto, así es. que a través de los podcasts, a través de cada episodio, Cristo sea glorificado y las personas también sean edificadas. Amén. Michael, hoy vamos a hablar de la historia de Marta y María, que sé que nos deja una enseñanza muy buena. Sé que hay situaciones, como fue el caso de Marta, que cayó en estrés, en un afán intenso, y fue tanto ese afán que fue por encima de la prioridad del momento, que era escuchar a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dices tú? Y eso se ve, como siempre, mucho hoy en día. Que los quehaceres, la ansiedad, el afán, hace que nos olvidemos de lo esencial, lo fundamental, lo que Dios nos exige. Muchas veces nos exigimos más de lo que Dios nos exige. Solemos hacer cosas que no están dentro de su voluntad y eso nos lleva a desgastarnos, así como María, que estaba desgastada y un poco frustrada porque veía a su hermana disfrutar del encuentro con Jesús, disfrutar de sus enseñanzas. Y ella, por otro lado, haciendo muchas cosas que Jesús no le había demandado. Y entonces ella quería involucrar a su hermana también, Sí. a esa preocupación que ella tenía por los preparativos de la gran cena. Esta historia es bien interesante, Isa. Yo sé que vamos a aprender mucho hoy de ella. Sí, entonces, ¿cómo uno identifica, Michael, cuando es la prioridad? Debería ser lo primero en la situación que estamos viviendo, porque tú sabes que el afán no es algo como que se ve de una vez, sino que es progresivamente ¿Sí? o viene como de golpe a veces Sí, también. Porque es como tú no te das cuenta de una vez. Porque no es como que te dan un golpe, como que te hacen una herida. es progresivo. Es progresivo. Mira, el afán se produce mayormente porque las personas se trazan objetivos muy, muy altos. Y también que las personas no se sienten conformes con lo que tienen. Entonces comienzan a trabajar bastante duro para alcanzar cosas. Y eso lo lleva al afán, o lo lleva a la ansiedad, o lo lleva a la preocupación Sí, por no tener lo que quieren hoy en día.
Em, entonces, Michael, en el caso de Marta, ella se le ven las buenas intenciones, porque siempre están, en la mayoría de casos hay buenas intenciones, Sí, tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Como en el caso de ella, ella estaba haciendo cosas de provecho, pero que hay cosas de provecho, pero no son importantes en el momento. exactamente, Isaac, no son importantes. Lo importante en ese momento era pasar tiempo con Jesús, Así es, porque tú no ibas a tener a Jesús para siempre, todo el tiempo. sí, Eso era un tiempo especial que Marta lo debió valorar, o así como su hermana. En Lucas capítulo 10, versículo 42, vemos que Jesús le dice a Marta, de forma parafraseada, lo diré, que su hermana se dio cuenta valioso, de lo valioso, de lo más valioso, y lo sí, aprovechó al máximo. Y ella hizo todo lo contrario, no identificó el escenario que tenía y se enfocó más en los deberes que a quién ella le estaba haciendo el deber. oye, eso nos suele pasar a nosotros también. Sí, Tú me mencionaste algo una vez, y es que tú estabas haciendo algunos deberes, ¿verdad? sí, Y había algo más importante en ese momento. No sé si lo recuerdas. No voy a dar mucho detalle, pero yo creo que tú te recuerdas de esto. Ese más importante era algo espiritual. claro, ¿Me estás siguiendo el hilo? sí, Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Lo identificaste? claro. Mira, uno se va a dar cuenta que los deberes, los quehaceres, el hacer tantas cosas, te va desgastando espiritualmente. Sí, Tú te sientes pesado, te sientes como un poco también distanciado de Dios, porque al enfocarnos tanto en las cosas que tenemos que hacer, nos olvidamos de pasar tiempo con el Señor, de sí, valorar la presencia del Señor. Eso como que pasa a un segundo plano cuando estamos tan afanados en hacer, que lamentablemente perdemos el enfoque de Jesús. Aunque estamos haciendo cosas para Él, estamos sequitos espiritualmente. sí. Hay que tener cuenta con eso también, porque tanto cansancio o tan fatigado puede traerte como esa desmotivación o una palabra que se usa mucho hoy en día, el desánimo también. Sí, se necesita un balance entre Sí, el hacer y el ser. claro. Recuerden que el hacer esas cosas que el Señor nos pide que accionemos, pero muchas veces hacemos cosas que Dios nos pide que accionemos y ahí entra el afán, como que nos sobrecargamos de cosas que Dios no nos ha exigido. Queremos hacer cosas como te decía Isa, durante la semana, que estamos en el nivel 2 y queremos hacer cosas del nivel 5. No, debemos de hacer cosas al nivel que estamos, porque Dios te va siguiendo cosas mediante tu Así crecimiento es. y mediante tu madurez espiritual. Que Dios es sabio, Dios lo sabe todo, eso no, ni hay que mencionarlo. Entonces, debemos de llevar ese balance, primero identificar eso que Dios quiere hacer, identificar el escenario, identificar si estamos llenos del Espíritu Santo, si nos estamos desgastando, si esas acciones, esos quehaceres que estamos haciendo, aunque sean buenas, porque ¿no cree usted que los quehaceres que estaba haciendo Marta no eran buenas acciones? Sí, eran buenas acciones, pero Claro. en el momento, No no era lo era, importante no. del momento. Sí, porque en verdad, mira, Marta sí estaba haciendo algo
provechoso. No que no sea provechoso, pero es como decimos, había algo más importante que quizás tú brindarle en ese momento, un vaso de agua a Jesús, tú brindarle una comida en ese momento. No, pero lo importante era escuchar la palabra de Dios. Y Amén. déjame aplicar esto a las congregaciones. A veces solemos distraernos mucho en medio de las prédicas y es aplicable porque es palabra de Dios. Aunque sea a través de un hombre, es palabra de Dios, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, Entonces, cometemos el mismo error también, que nos ponemos a hablar, nos distraemos o nos ponemos a hacer otra cosa en vez de prestar atención a lo primordial. amén, Isa, excelente aporte. Sí, Es así, eso nos pasa mucho, que nos solemos distraer durante la prédica. Y eso es algo que se debe de trabajar, porque a través del mensaje Dios te puede estar hablando y tú muy a lo tuyo, distraído. Entonces, hay que analizar, pensar qué es eso que nos está consumiendo, claro. que nos está preocupando, afanando. Y por tanto, eso no aleja del Señor. Yo creo que se aplica algo muy, muy importante acá, un principio o una frase que digo Salomón en Eclesiastés. Tiempo para todo. Esta palabra, si la sabemos administrar o aplicar bien, será de bendición para nuestra vida. Si identificamos el tiempo que lleva cada cosa, vamos a tener un avance increíble en el Señor. Claro que sería increíble. Porque es que si cometemos ese error de que no sabemos que cada cosa tiene un tiempo, o como dice Salomón, todo tiene su tiempo, em, vamos a caer en las muchas actividades y esas muchas actividades nos van a llevar a caer en el afán, en el estrés, la Sí, ansiedad. Entonces, ese punto es muy bueno también. Hay un versículo, Michael, que dice que de por qué preocuparnos, por qué preocuparnos por el alimento, por qué preocuparnos ¿por qué qué vestiremos? vestiremos. Creo que está en Mateo, ¿verdad? Sí, Mateos. Mateo. ¿Qué tú dices de ese versículo? Porque está bien, no se ve sencillo a veces, ¿verdad? Es palabra de Dios, pero como nosotros somos seres humanos, se nos hace difícil, realmente. Sí, Ahí lo no, dice que claro, que la vida es más importante que todo esto, que el vestir, que el comer, pero que te falte comida, que te falte ropa, eso no suele ocasionar vergüenza a nosotros. sí. Ahí Jesús, esa es una de las enseñanzas de Jesús que nos hace reflexionar, nos hace entender que nosotros valemos más que las posesiones, más que eso superficial que tanto anhelamos, buscamos. Jesús también en una parte, en Mateo, dice que mi padre no mantiene a las siervas, no mantiene a las aves. Usted no tiene más valor para el Padre. ¿Por qué preocuparse? Ese ¿Por versículo qué es muy nos bueno. preocupamos tanto Sí, si tenemos un Padre que supla todas nuestras necesidades? Creo que ahí es el punto. Confiar, sustentarse en el Señor. Sí, las deudas a veces crean un estrés, ansiedad enorme. Los problemas de diversas índoles a veces nos suelen agotar, pero una verdad, Dios está ahí al tanto de tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Confía en Él al máximo. sí, realmente. Yo puedo decir que es difícil confiar y más es muy común en la parte económica en las personas que
nos suelen abrumar mucho. Pero el Señor, sí les digo y confirmo esto, que Dios trabaja, ¿cómo que dice específicamente? Que Dios trabaja, el momento de Dios es perfecto, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto. Muy conocida la frase. Y sí es perfecto. Se los digo yo, también se lo decimos, porque hay momentos que necesitamos algo. Necesitamos dinero, necesitamos pagar algo. Pero aún así, en ese momento no lo tenemos, ¿verdad? Pero el Señor nos suple en el momento necesario Momento esa indicado, necesidad. sí. Y si uno se pone a pensar en esas pequeñas cosas, en las pequeñeces, que a nosotros se nos olvidan pequeñeces, pero a Dios no se le escapa nada. Nada, nada. Imagínate en esas grandes cosas que todo el mundo lo ve. El Señor más ahí se va a glorificar en tu vida. Amén. Así es, quizás se trata de vivir una vida confiada, sustentada de Dios, direccionada, guiada, porque seguir la guía del Señor da paz, pero al mismo tiempo da dolor, que eso no evita que pasemos procesos, eso no nos libra del dolor, pero sí nos da paz. Sí. Eso sí le podemos asegurar. Da paz. Dejarse dirigir por el Señor. Lo mejor que puede hacer un ser humano es sustentarse en Jesús, sustentarse en sus enseñanzas, así como lo hizo María, que se olvidó de todo eso que haces. Y digo, no, este momento yo lo tengo que aprovechar porque tal vez no lo vuelva a tener en mucho tiempo. Identificar. Trata de identificar. Claro. Y también, hablando de identificar lo que podemos hacer en el momento. Esto se puede relacionar con las actividades que hacemos y tanto curso, tanta carrera y esto. Sí, Esto es importante también porque hay que tener un balance un entre las balance cosas de Dios y las cosas seculares, seculares. se puede decir. Sí, se puede decir así. Entonces, Michael, creo que sí, tengo la convicción de que las personas se han llevado algo en este episodio. Creo que las personas, si lo ponen en práctica, lo que hemos visto de Marta y María, pueden llevarse o pueden tener un cambio notable en su vida, Sí. que es progresivamente también el cambio. No se afanen también por esto, porque las cosas no suelen ser De inmediato. de inmediato, sino que se trata de tú ir trabajándola. Y esto Poco se a aplica a todas o prácticamente todas las cosas, y más en estos caminos o, o en la vida también se puede decir, porque no todos quizás sean cristianos los que estén o sean creyentes los que estén viéndonos, pero sí se puede aplicar a muchas cosas. Así que sé que ha Amén. sido de bendición. El Señor los siga bendiciendo y nosotros somos Los Judy los Judy Podcast. Podcast. Dios les bendiga mucho.